Hola amigos, vamos a hablar hoy del informe médico-legal. El informe médico-legal en Colombia está regido por unas normas. La primera es la ley 938 del 30 de diciembre de 2004, en su artículo 35, que le da la misionalidad al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses en Colombia. La resolución 00430 del 27 de abril de 2005, por el cual se adopta el protocolo para la presentación de dictámenes o informes periciales emitidos por laboratorios forenses. Es decir que la policía judicial en Colombia está regida por la ley y el manual de policía judicial con respecto a los informes de policía judicial y medicina legal está regido por estas dos normas. Seguidamente pues podemos hablar ya en sí de lo que dice la resolución, y lo primero que nos dice es el preámbulo. ¿Y qué es el preámbulo? Pues son los datos que identifican la institución, los dictámenes o informes periciales y el destinatario de los mismos. Seguidamente está la identificación del laboratorio, membrete de la organización que emite el dictamen o informe pericial. En el caso nacional, el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses debe corresponder a este, indicando además la dirección regional o seccional, el laboratorio que lo realiza, los datos, dirección, teléfono, fax o correo electrónico correspondiente. Seguidamente tenemos la identificación del dictamen o del informe y lo que debe contener. Precisamente está lo que es el título, la ciudad y fecha de transcripción. Se debe expresar así, lógicamente, el año, el mes. Y tenemos el número único de identificación. Cada dictamen o informe pericial se debe identificar de manera única, numeración consecutiva. Todas las páginas deben contener este número de identificación, al igual que el número de página correspondiente y el total de páginas de los mismos. Seguidamente también tenemos la identificación de la autoridad destinataria. Siempre que la información disponible lo permita, los datos del destinatario se deben dirigir en forma personalizada, es decir, un funcionario específico, y debe contener el nombre del destinatario con mayúsculas sostenidas sin negrilla. El nombre del destinatario se escribe de la misma forma en que aparece registrado en el documento de solicitud. Cargo se escribe de la misma forma en que aparece registrado en el documento de solicitud, bien sea investigador, bien sea criminalístico, etc. La entidad, policía, fiscalía, etc. La dirección correspondiente al establecimiento o a la institución. Nombre de la ciudad donde se originó la solicitud, Barranquilla, Bogotá, Cartagena, etc. en Colombia. Y también tenemos la identificación y referencias de la solicitud. ¿En qué consiste? Comprende los datos que identifican la autoridad solicitante, así como otros que permiten realizar búsquedas en las bases de datos del laboratorio, y debe contener los identificación de solicitud, número de identificación de la solicitud de análisis y fecha, identificación de la autoridad solicitante siguiendo las pautas establecidas en el numeral 1.3, solo en el caso de que sea diferente de la autoridad destinataria. Número de sumario, expediente u otros datos identificatorios cuando se registren en la solicitud. Nombre de las personas o cadáveres que aparezcan relacionados en la solicitud: demandante, demandado, imputado, acusado, examinado, occiso, entre otros. Número de radicación y fecha de recepción de la solicitud en la organización. Para el caso del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, corresponde a los datos del grupo de correspondencia. Fecha de recepción de la solicitud en el laboratorio, fecha o periodo de realización de los análisis, información adicional relacionada con el dictamen o el informe pericial. Corresponde a otras radicaciones relacionadas con el dictamen o el informe pericial. Número y fecha de radicación interna del laboratorio, número y fecha de reconocimiento médico y número de fecha y protocolo de necropsia. Contenido del dictamen o del informe pericial. Primero, descripción de los elementos recibidos para estudio. Se debe realizar una relación detallada de los elementos o muestras recibidas para los diferentes estudios: envases, empaques, embalaje, cantidad, color, peso o volumen aproximado. En los casos en que aplique lógicamente para este tipo de mediciones o embalaje. Mencionando el estado en que se encuentra el momento de llegar. Transcripción de la información contenida en los rótulos. Cuando se consideren relevantes y se disponga de la información, se debe registrar la hora de los hechos,
la hora y la toma de las muestras. En la medida de la disponibilidad de los recursos y en los casos que a juicio del laboratorio requieran, se debe ilustrar fotográficamente las descripciones de los elementos recibidos para estudio. Las magnitudes siempre deben aparecer en cifras y en letras empleando un sistema internacional de unidades. Cuando existe alguna discrepancia entre la descripción realizada en la solicitud recibida de la autoridad solicitante y los elementos recibidos, el perito deberá aclarar dicha situación teniendo en cuenta las intervenciones de los custodios anteriores. El motivo de la peritación se debe transcribir en forma textual y entre comillas el cuestionario o petición de autoridad solicitante en lo pertinente, con la especialidad del laboratorio. En casos excepcionales en los que no resulte posible realizar lo de señalado, el laboratorio debe establecer el motivo de la peritación. Con respecto a los métodos empleados, se debe indicar el método o métodos empleados que le permitieron al perito llegar a cada uno de los resultados que se registran en el dictamen o en el informe pericial, completamente con una breve descripción del fundamento técnico-científico del mismo. Se debe también relacionar el grado de aceptación de estos métodos y de los principios de estos métodos por la comunidad internacional. ¿Qué instrumentos qué instrumentos se utilizaron o qué instrumentos se emplearon? Relación de los instrumentos empleados indicando su estado de mantenimiento al momento de realizar el análisis o el examen o el estudio. Hallazgos. Enunciar y escribir hallazgos obtenidos en el estudio realizado, los cuales luego de su análisis e interpretación serán la base de las conclusiones del dictamen o del informe pericial. Los hallazgos podrán acompañarse de gráficas, tablas, planos, dibujos, fotografías y demás que el perito considere que se requieren para una clara exposición, teniendo en cuenta que todas las copias del dictamen o del informe pericial deben acompañarse del mismo material. En la descripción de los hallazgos no se debe incluir ninguna conclusión. Interpretación de resultados. Es la interpretación científica o técnica de los hallazgos obtenidos por el perito en sus ensayos y que le permita sustentar resultados expresados en el dictamen o en el informe pericial. Cuando el dictamen o en el informe pericial se empleen o se transcriban resultados obtenidos por otro laboratorio, se debe indicar el origen de tales resultados. En las conclusiones deben ser claras, precisas, detalladas y fundamentadas en la interpretación de los hallazgos obtenidos, teniendo la precaución de no presentar ambigüedades que den lugar a diversas interpretaciones. Las conclusiones del dictamen o el del informe pericial deben dar respuesta a los interrogantes establecidos en el acápite motivo de la peritación, que corresponde a las planteadas por la autoridad solicitante. En el caso que el perito no pueda emitir una conclusión, deberá expresar claramente la razón por la cual no lo hace. La conclusión debe ir en negrilla. En las observaciones, en este punto, el perito debe hacer cualquier sugerencia o comentario que considere de interés para la autoridad. Asimismo debe plantear opiniones o interpretaciones sobre los resultados expresados en su dictamen o informe pericial. También tenemos los remanentes, contramuestras y material de apoyo. Registrar en el dictamen o el informe pericial si las muestras puestas bajo custodia se agotaron o en la realización de análisis o si por el contrario quedan disponibles remanentes. También se debe informar si quedan disponibles contramuestras, muestras de referencia, muestras de reserva para eventuales análisis posteriores o materiales de soporte tales como fotos. La certificación de la cadena de custodia, después de que el perito verifique el cumplimiento de las normas internas de cada custodio, debe certificar que el elemento analizado estuvo bajo permanente custodia por parte del correspondiente laboratorio desde el momento de su recepción. Los anexos, todos y cada uno de los anexos del dictamen o informe pericial, deben enumerarse y relacionarse de forma clara y concreta. Cuando el dictamen o con el informe pericial se remitan muestras
estas se relacionan con este acápite, debiendo expresar las cantidades de elementos tanto en letras como en números. Nombre y firma del perito o peritus. El dictamen o el informe pericial será firmado por el perito o peritos responsables de los análisis, colocando los nombres, apellidos de manera clara al pie de la firma. Y todos y cada uno de los folios, los dictámenes o del informe pericial, se debe escribir una marca personal del perito responsable. Puede ser una firma abreviada. En cuanto a notas de referencia futuras, los laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses deben incluir en sus informes periciales, puede ser la siguiente nota. Entre comillas, para tramitar cualquier petición, aclaración o ampliación que la autoridad competente solicita, el instituto es indispensable hacer referencia siempre al número de identificación del dictamen o del informe pericial del instituto en la parte superior, el primer folio del dictamen o del informe pericial. Fin del dictamen o del informe pericial. Luego de la firma o de la nota para las referencias futuras y sin lugar a ello, se trazará una línea horizontal debajo de la cual se debe incluir fin del dictamen o fin del informe pericial. Este es un ejemplo de informe pericial de clínica forense. Ahí vemos el relacionado a la ciudad, la radicación interna, el oficio petitorio, la autoridad solicitante, la autoridad destinataria, el nombre del examinado, la identificación de la persona, la edad referida para el examen médico legal y, lógicamente, el asunto. Para este caso, son unas lesiones personales. Se debe hacer una narración de los hechos previamente para poder hacer, o que el médico empiece a hacer una valoración con respecto a los hechos. Entonces la persona hace una pequeña narración y el médico, lógicamente, deja allí plasmado la hora y el día en que se realizó el procedimiento. Se le da la importancia para el proceso judicial o administrativo, el médico lo debe decir. Se debe llenar un acta de consentimiento informado, se debe firmar y debe tener la impresión dactilar del dedo derecho de la persona examinada. Ya lo decíamos, hay un relato de los hechos por cuenta de la persona. La atención en salud, qué instituciones antes de que llegara al Instituto Nacional de Medicina Legal pudieron intervenir, es decir, los hospitales o el cuerpo de salud anterior a que se llevara allí a cabo el examen. Entonces esa historia clínica es importante, la epicrisis. Los antecedentes personales de la persona, si ha tenido algún tipo de enfermedad anterior, si tiene algún tipo de sustancia que se considere que produce embriaguez o alcohólica o toxicológica. Datos antropométricos de la persona, aquí se pide, pues lógicamente, o se hace mejor la medición en cuanto a estatura y el peso de la persona. Revisión de sus sistemas de movimiento, para este caso, si la persona puede movilizarse por sí misma, como se plantea aquí, revisión por sistemas. El examen médico legal debe revisar el aspecto general de la persona, en qué condiciones está, la cara, la cabeza, el cuello, la cavidad oral, los miembros inferiores o miembros superiores, en qué condiciones llega el paciente o la persona a la cual se le hace el examen médico legal. Análisis e interpretación de conclusiones, qué mecanismos traumáticos produjeron la lesión, la incapacidad médico legal que nos da allí el facultativo del médico y, lógicamente, la cita para días posteriores. Este es más o menos la estructura de lo que es el informe pericial de médico legal. Ahora, los informes periciales de la defensa están relacionados con la ley 906, tendrían más una estructura igual al artículo 209 y 200 del Código Procesal Colombiano, es decir, la estructura parece a la policía judicial, no tiene ningún grado de dificultad y pues ya lo habíamos mencionado en los capítulos anteriores con respecto a los informes periciales de la policía judicial. Muchas gracias, amigos. Nos vemos en la próxima oportunidad.